problema por eso. Bueno, voy a comenzar entonces con la asistencia. Por favor, cuando escuche su nombre, me enciende el micrófono y me dice presente o me escribe presente en el chat. Tiene Esmeralda Álvarez Romero. Reina de la Paz Arevalo Andrade. Ok, Carlos Antonio Arqueta, me pido permiso. Erika Yulisa Ávila Bustillo. Ok, Nayeli Saray también me pido permiso. Carlos Luis Conde Salvador. Antonio también. Kevin Antonio Espinosa Orellana. Ok, Jennifer Marjorie García Canales. Kevin Galvarino Hernández Benavides. Carlos Rafael Hernández Romero. Diego Alejandro Herrera Navarro. Ok. Carmen Noemí Márquez Lara. Evelyn Stephanie Montesinos López. Presente. Okay. Génesis Mariela Montoya Romero. Marta Emily Morejón Bracamonte. Mario, me pido permiso también. Noé Pompilio Parada Medrano. Jocelyn Gabriela, también me pido permiso. Estela Noemí Ramírez Sánchez. Presente. Ok. César también me pido permiso. Flor de María Rivera Amaya. También ya le agregué. Reina Elizabeth Rivera Reyes. Buenos días, gracias. David Santiago Rivera Vázquez. Buenos días, David. Carlos Giovanni Salmerón Mesa. Sandra Saraí Sánchez Escobar. Sandra también. Ok, ahí está. Aleida Marcela Sandoval Ayala. Madison Yacir Sandoval Medina. Keren Abigail Mansur Chávez. Ok, José Manuel Velázquez Chica. Fernando José Villatoro Zapata. Y José Raúl Zelaya Jurado. Presente, licenciada. Ok, gracias. Y ok, perfecto, Gabriela, permítame un segundo. Gabriela Lisset. Sí, ya la agregué. ¿Alguien más que haga falta en la asistencia? Bien, entonces solamente me dan un segundo mientras les comparto el contenido. Ya lo van a poder ver en pantalla. Y bueno, vamos a comenzar entonces con el contenido de este día. Como les había mencionado, muchos de los temas que estamos viendo están bastante relacionados entre sí y esta no va a ser la excepción. Esta vez vamos a hablar de una forma más específica sobre el derecho a la identidad. Cuando estuvimos hablando de filiación y también de estado familiar, estado de familia, estábamos hablando de que era importante hablar también sobre el derecho a la identidad y el sistema de identificación. En este caso, nosotros hablamos del registro y de la ley del registro de la persona natural
tenemos una ley en específico, tenemos un registro en específico y ahora vamos a ver cuáles son las funciones y cuáles son los servicios que presta este registro. Pero sobre todo vamos a hablar sobre el derecho a la identidad, pero en un sentido más allá de la utilidad que podemos nosotros conocer del derecho a la identidad en los procesos, en el área penal, que también es súper importante. Ayer que estaba dando esta clase, varios me hicieron esa mención de la importancia que tiene la identificación, por ejemplo, dentro de los procesos penales en el caso de los imputados, porque en la mayoría de casos, por ejemplo, se pueden dar que hay casos de homónimos, es decir, que es necesario identificar de una manera certera al imputado o a la persona que se va a detener, que se le va a hacer una detención administrativa porque puede haber algún tipo de confusión al compartir el mismo nombre que puede causar poder detener a una persona que no es a la que se está buscando. Por eso el derecho a la identificación no es solamente en esta parte de cómo se ve en el área penal o cómo se ve en el área procesal, por ejemplo, en la identificación de las partes dentro de un proceso. Todo esto que nosotros llamamos generales en un proceso de colocar el nombre completo, la edad, el oficio o profesión, la nacionalidad, el número de documentación, de documento único de identidad, toda esta parte de identificación de la persona con el fin de poder determinar quién es la persona que promueve el proceso o en contra de quién se está promoviendo un proceso. De eso ya vamos a hablar un poco más adelante, pero la finalidad de esta clase o el desarrollo de este contenido es el derecho a la identidad desde un punto de vista de los derechos humanos y sobre todo la utilidad que tiene dentro o el desarrollo más bien que tiene dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ese es el tema que vamos a abordar este día. Vamos a hablar un poco o vamos a definir qué vamos a entender nosotros por identidad. Como les menciono, la idea es que podamos hacer una mención desde la definición pura de los derechos humanos. Sobre esto vamos a ver que el derecho a la identidad nosotros lo conocemos como quiénes somos, es decir, cuál es nuestro nombre, parte de las generales que ya les mencioné, pero la identidad no solamente es eso. En las clases anteriores hablábamos que tiene dos dimensiones, una estática y tiene una dinámica. La estática son todos aquellos datos que nosotros no podemos modificar o que en un principio pensamos que no son, que son inamovibles, que no son modificables. Por ejemplo, mi nombre puede ser modificado en caso de que sea, bueno, que se pueda acoplar a uno de los requisitos que solicita la ley del nombre, yo lo puedo modificar. Por ejemplo, mis apellidos, si yo me llego a casar, van a ser modificados. Pero, por ejemplo, en el caso de la nacionalidad también puede ser modificada. El sexo, ya vemos que en el caso de las personas que se pueden hacer una operación de reasignación de sexo, puede llegar a ser modificado. Sin embargo, hay datos dentro de nuestra identidad que son inamovibles. Por ejemplo, nuestra fecha de nacimiento. A menos que se haya consignado algún error dentro de la partida de nacimiento o dentro de los datos en el hospital en que nosotros nacimos o si nacimos a través de una partera, por ejemplo, que haya consignado datos que no son ciertos, a menos que se dé esa situación, pues nuestra fecha de nacimiento, la fecha y la hora son inamovibles. Este dato no lo podemos modificar. Nuestras huellas digitales tampoco son modificables porque se comprende que estos datos son de carácter biológico, entonces nosotros no podemos modificar esta parte. Pero también tenemos una dimensión que es dinámica, es decir, que va cambiando, van existiendo ciertas variables que lo van modificando. En este caso, la identidad nosotros la entendemos como ser uno mismo y esto también implica ciertas cuestiones de la personalidad. Dentro del derecho a la identidad, en el campo del derecho internacional, se entiende que también incluye la personalidad, es decir, esta libertad de que nosotros seamos quienes somos, con una personalidad definida, con gustos definidos y en este caso, pues, también forma parte de esto que nosotros llamamos identidad. Entonces, esta parte dinámica se entiende que va cambiando con el tiempo. Por ejemplo, yo puedo profesar una religión cuando yo era pequeña, pero puede que ahora la cambie o que en este momento esté profesando alguna y más adelante deje de creer en esa religión.
También puede pasar con las creencias políticas o de cualquier índole, pero todo aquello que pueda marcar una personalidad en mí. Ciertos comportamientos, la forma en que me desenvuelvo ante los demás, la forma en que los demás me ven o la imagen que yo pueda tener puede modificarse. Por ejemplo, muchos de ustedes ya tienen una imagen definida de cómo los demás lo ven, pero ¿qué pasa si usted cambia su corte de cabello, su forma de vestir, la forma de hablar? Esto también incide dentro de la identidad de las personas y esto puede ser modificable porque hoy nos podemos ver o podemos hablar de una manera, podemos creer en algo en específico y mañana puede ser diferente. Todo esto entendiendo que esta parte dinámica de la identidad es el desarrollo sociocultural que nosotros vamos teniendo. Es decir, si nosotros, por ejemplo, nos vamos a vivir a otro país, entonces nuestras costumbres van a ser diferentes, van a ir modificándose. Muchas personas consideran que esto es eh, carecer de una personalidad propia o de carecer de una identidad propia, por lo cual esta identidad es modificable. Sin embargo, es natural que al nosotros cambiar de ambiente o simplemente modificar nuestras ideas o pensamientos o adoptar unos que son distintos, esto puede haberse repercutido dentro de la identidad. Entonces, vamos a entender este concepto como el conjunto de atributos y características que permiten individualizar a una persona dentro de la sociedad. Como ya lo habíamos hablado en las clases anteriores, habíamos dicho que la personalidad es un atributo personalísimo. Es decir, esta personalidad o esta identidad que yo tengo, yo no se la puedo vender a nadie. Yo no se la puedo regalar a nadie. Yo no la puedo transferir. No la puedo enajenar. Porque esto es personalísimo, es decir, mi nombre sí lo puede tener otra persona. Yo puedo compartir la fecha de nacimiento con muchas otras personas, pero, por ejemplo, mis huellas digitales, mi personalidad o, por ejemplo, los datos como pueden ser los de mis padres, quiénes son mis padres y dónde nací, puede ser diferente y me puede diferenciar de los demás. En este caso, lo que nosotros entendemos por identidad nos sirve para poder identificar o individualizar a las personas dentro de la sociedad. ¿Para qué nos sirve esto? Pues bueno, esto tiene su origen en el artículo 1 de la Constitución. De esto ya lo habíamos mencionado en la otra clase y decíamos que este reconocimiento a la individualidad de cada una de las personas es una manifestación de la dignidad humana. Yo recuerdo que creo que la primera o la segunda clase nosotros mencionábamos esta manifestación de la dignidad humana de individualizar a las personas, porque de ahí es donde viene esta idea del derecho de familia. Nosotros hablábamos de que en el derecho civil se veía a la persona como individuo, pero luego lo veíamos como esta persona dentro de los grupos, que en este caso son las familias. Entonces, el hecho es que a pesar de que nosotros formemos parte de una familia, de un colectivo que llamamos familia, esto no significa que vamos a carecer de individualidad. Y para eso es necesario identificarnos frente a las demás personas dentro de la sociedad. Entonces, esta identidad personal es todo aquello que hace que uno sea uno mismo y no otro. Porque, como se los mencionaba, todos desde el momento de la concepción se nos es reconocido que somos titulares de derecho. No los podemos ejercitar en el vientre de nuestra madre, pero somos titulares de derecho. Por lo cual es necesario poder diferenciarnos de los demás para poder decir, ok, yo soy titular de derecho en el caso de que a mí se me violente algún derecho que yo tengo, entonces yo puedo pedir que se me restituya ese derecho o pedir una indemnización por daños y perjuicios, etcétera, etcétera, etcétera. Porque a mí, se me ha reconocido una personalidad, una identidad propia que me puede diferenciar de los demás. Entonces, en este plexo de características personales, cada cual puede proyectar hacia el mundo exterior, se fenomenaliza y se permite a los demás conocer a la persona, a cierta persona en su mismidad, en lo que ella es en cuanto en específico como un ser humano. Básicamente y en palabras sencillas es lo que les decía. Se trata de que nosotros seamos uno mismo con nuestras características, con nuestra imagen, con nuestros datos biológicos que no podemos cambiar, pero que nos hacen diferentes a los demás.
¿Por qué es útil esto para el derecho? Pues bueno, vamos a ver esta utilidad que tiene porque todos estos datos que conforman la identidad nos sirven para poder respetar los derechos de las demás personas. Si no lo comprendemos tanto, solamente veamos, y este caso ustedes ya lo conocen, que es el caso del mozote, en el cual era una práctica común poder eh, sacar, vamos a decirlo de alguna manera, a ciertos niños dentro de su seno familiar para poder entregárselo a otra familia o simplemente para poder llevarlos a otro lugar. Y estos niños eran de cierta forma como acogidos por otras familias que no eran la propia, se les cambiaba el nombre. Entonces ellos en algún momento llegaron a desconocer su propio origen. Por lo cual, uno de los aspectos que retoma esta sentencia es precisamente el derecho a la identidad. También tenemos el caso de las hermanitas Contreras, de las hermanitas Serrano, perdón, y hay otro caso de Contreras versus El Salvador, en el cual se habla sobre el derecho a la identidad. Por lo cual, esto es de interés de la comunidad internacional en varios sentidos, de los cuales ya vamos a hablar más adelante. Entonces, para el derecho es muy importante esta parte de la identidad porque eso nos permite ser garantes de los derechos de las personas. Al poder individualizarlas y tener la certeza de que esta persona es lo que sus datos mencionan que es, entonces no tenemos un problema porque si no, imagínense el caso de que una persona que sea un asesino en serie, por ejemplo, y que esa persona decide hacerse una operación de reasignación de sexo, cambiar su nombre, sus apellidos, todos sus datos, entonces ya para el derecho sería mucho más complejo poder determinar que esta persona es la que se está buscando para ser procesada por este delito. Entonces, por eso en la actualidad hay ciertas barreras, hay ciertas limitantes respecto de los cambios que se puedan hacer en la identidad. Por ejemplo, lo que yo les mencionaba del nombre y lo hablábamos en las clases anteriores. Respecto del nombre, es bastante complejo poder hacer algún tipo de cambio porque ya la ley nos especifica cuáles son estos requisitos. Por ejemplo, que sea equívoco al sexo, que tiene este bebé, este niño o niña, o puede ser en el caso de los adolescentes, que, por ejemplo, sea impropio de persona, que usted le quiera poner, por ejemplo, puerta a un niño, que le quiera poner mesa a un niño, etcétera, porque esto es impropio de persona. También en los casos en los cuales ya la ley lo establezca, como por ejemplo castellanizar un nombre que no sea propio del español en este caso. Pero sobre eso ya estuvimos hablando en la clase anterior. Estos solamente son algunos de los requisitos. Y también hablábamos en el caso de los apellidos que tampoco no puede haber mayor modificación a menos que haya un reconocimiento voluntario que implique una modificación en los apellidos. Por ejemplo, una pérdida de autoridad parental también modifica los apellidos. En el caso de una adopción también modifica los apellidos. Y hay ciertos casos o procesos en específico que permiten esas modificaciones, pero solamente si la ley lo permite. Si no, esto no se hace de una forma antojadiza. Es decir, que hoy ya no me gusta mi apellido, entonces me lo voy a cambiar, voy a adoptar uno de otro país o uno que suene bonito. No se puede. Porque recuerden que también les mencionaba que los apellidos son una forma de manifestación de la filiación. Por eso es que ya hay un orden en específico que la ley del nombre nos establece, que primero va el apellido del padre y luego el apellido de la madre. De esta manera es bastante fácil, como se ha estandarizado, es bastante fácil poder entender cuál es el apellido del padre de una persona y cuál es el apellido de la madre. Y así poder establecer que es hijo de este señor o hijo de esta señora. Entonces, eso es inamovible, esto no es modificable, no es que hoy quiero tener estos apellidos y mañana me los voy a cambiar. Como les menciono, todo esto es con la finalidad de poder tener certeza o seguridad jurídica de que estos datos que se han establecido dentro de las partidas de nacimiento sean lo más exactos que se pueda. Por lo mismo, es necesario que se establezca tanto los datos del lugar donde nace, la fecha de nacimiento, la hora, si nació en un hospital, si nació a través de partera. Todo eso no va dentro de la partida de nacimiento. Sin embargo, también es importante que todos estos datos se tengan en consideración.
Entonces, esto al final lo que busca es esta certeza, esta seguridad jurídica de que esta persona es quien ha nacido en tal hospital, a tal hora, en tal fecha, y es hija de estos señores, el nombre del padre y el nombre de la madre. En caso de que no lo reconozca el padre, pues únicamente colocar los datos de la madre, pero poder tener la certeza de saber cuál es el origen de este niño, de quién es hijo. Y bueno, entonces, esto es uno de los aspectos más importantes de la identidad, de ser yo y no ser otro, que se despliega en el tiempo. Todo esto se forja en el pasado desde el instante misma de la concepción, donde se hallan sus raíces y sus condicionamientos, pero traspasando el presente existencial y se proyecta hacia el futuro porque la identidad es fluida como el ser mismo. Como les menciono, en palabras sencillas, se trata de ser uno mismo con todas estas características, ya sea biológicas o que se hayan construido con el tiempo, pero que nos permiten ser nosotros mismos y que a la vez se entiende que esta identidad es fluida, es decir, no estamos frente a datos que son perpetuos, que nunca se van a modificar, a menos que se trate de las huellas digitales, por ejemplo, o de la fecha de nacimiento, que esto es algo que difícilmente puede ser modificado. Tenemos el caso, por ejemplo, que se pueden dar algún tipo de confusión, pero son casos muy contados por ejemplo, en los casos de los gemelos idénticos que comparten un mismo saco dentro del vientre de la madre, que pueden llegar a tener el mismo ADN. Y, por ejemplo, en lugares como en Estados Unidos, se han dado casos de personas que se buscan por algún delito, pero que comparten el mismo ADN porque ese es el caso en específico. Entonces, aquí es donde nosotros vemos cómo es que nosotros vamos a poder identificar a una persona que comparte exactamente la misma fecha de nacimiento, que posiblemente no comparte el mismo nombre, pero que tal vez la única evidencia que se tiene es una huella digital, pero como comparten el ADN va a ser muy difícil poder determinar a quién es que se le va a imputar este delito. Pero estas son cuestiones que, por ejemplo, aquí en El Salvador difícilmente no hemos visto un caso en específico, pero se pueden llegar a dar. También se puede dar el caso no solo en el área penal. Imagínense que estas mismas personas que comparten el ADN, haya una persona que haya salido embarazada de uno de ellos y que no sepa por alguna situación, alguna circunstancia que se haya dado, que no sepa quién de los dos es el padre del niño. Pero como comparten el mismo ADN, sea muy complicado poder determinar quién de los dos sea el padre de este bebé. Entonces vemos que en el área de familia también es importante poder tener la identidad de las personas para este tipo de procesos. También ya vamos a ver más adelante para qué nos puede servir poder determinar de forma fehaciente la identidad de las personas. Entonces vemos, dígame Estela. Licenciada, y por ejemplo, cuando por alguna razón los papás no le ponen bien los apellidos a los hijos, es decir, los apellidos que corresponden, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, le tenían que haber puesto apellido Ramírez y por una equivocación le pusieron Romero para poder solucionar ese problema después, porque como en ese momento no se dieron cuenta, ¿verdad? Sino que después, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque ahí estamos ante un problema por lo de la identidad de la persona. Claro, en este caso se puede hacer una adecuación de nombre, porque ahí únicamente con presentar los documentos, ya sea del padre o de la madre, que se ha establecido ese apellido de forma errónea, es bastante evidente. Es más, usted ni siquiera tiene que hacer un proceso, con que vaya con el jefe del registro, perdón, allá a la alcaldía. Ahí es bastante obvio que el error es ese, es que se ha establecido mal el apellido de la persona y como le digo, con el documento de identidad o con la partida de nacimiento del padre o de la madre, dependiendo de cuál haya sido el apellido que se haya escrito mal, con eso ya ahí mismo se lo van a resolver. No es necesario que tampoco busque un abogado, aunque lo puede hacer, pero al ser tan obvio el error, entonces ellos lo pueden modificar. Pero no sé si con eso le respondo ahí a su pregunta.
Bueno, en todo caso, eso puede llegar a suceder Sí, y esos son... muchas gracias. Ok, perfecto. Sobre eso también ya vamos a ver más adelante algunos de los procesos, sobre todo las rectificaciones de partida de nacimiento, de defunción, de matrimonio, las adecuaciones de nombres. Son procesos que nosotros más adelante vamos a ir viendo. Así que ahorita nosotros estamos viendo como la parte, la base teórica de todos estos procesos de los cuales nosotros vamos a ir estudiando, porque es importante que nosotros veamos al final, ustedes como abogados, más allá de la base teórica que tengan, lo que van a hacer es resolver casos, o sea, problemas que se presenten en la realidad, procesos que ustedes pueden llevar, procesos o diligencias que ustedes pueden llevar. Por eso es importante que veamos primero la teoría y después vayamos a esa parte. Pero esa sería como la solución que se le podría dar al caso. Sin embargo, también se puede dar que, por ejemplo, en su nombre haya una letra nada más que haga que su nombre esté mal escrito o que sus apellidos estén mal escritos. Sobre este tipo de casos, como les menciono, cuando veamos los procesos y las diligencias en específico, vamos a ir hablando un poco sobre eso y vamos a ir haciendo algunos ejercicios para que ustedes ya vayan más o menos teniendo conocimiento de qué es lo que se puede hacer, ante qué autoridad se puede resolver, si se puede hacer vía notarial, si se puede hacer vía judicial, etcétera. O también se puede hacer vía administrativa. Así que bueno, igual, si tienen alguna otra pregunta o alguna duda, pues con todo gusto yo les puedo ayudar con eso. Entonces, vamos a avanzar un poco más con el tema. Como ya les mencionaba, esta parte de la identidad se entiende como algo no acabado o como algo finito, algo que nosotros podamos decir, la identidad es solamente esto y podemos puntualizar exactamente cómo debe ser o cómo o cuáles son los elementos de forma determinada que forman parte de la identidad, porque se entiende que en el transcurso de nuestra vida, de nuestra biografía como personas, se van modificando, son datos que son cambiantes y que de cierta manera hay hechos o situaciones que van enriqueciendo o empobreciendo esta identidad que nosotros tenemos. Al entender esta identidad como un atributo o una característica, en su totalidad te pueden llegar a definir objetivamente la personalidad que nosotros vamos exteriorizando con los demás. También puede tener una calidad de elementos estáticos, invariables, salvo algunas excepciones, o pueden ser dinámicos o fluidos, que son los elementos que nosotros ya hablamos en las clases anteriores, de los cuales ya les decía cuáles pueden ser modificables y cuáles eran considerados estáticos, pero en la actualidad pueden ser modificables también, como por ejemplo la nacionalidad, como puede ser también el sexo, en el caso del nombre, ya sea nombre o apellidos, que también pueden ser modificables por ciertos casos en específico. También hablamos de que la identidad personal se presenta de forma preponderante como un interés existencial que merece la tutela jurídica. Como les mencionaba, esto deviene del artículo 1 de la Constitución en el hecho de reconocer a la persona humana, pero esta persona humana no es cualquiera. Es decir, esta persona humana nosotros la vamos a reconocer cuando podamos identificarla. Nosotros no podemos, de alguna manera, establecer que se ha violentado un derecho a una persona que no pueda ser identificada. En el caso de las personas no nacidas, se entiende que por el hecho de no haber nacido no pueden ser identificadas. ¿Por qué? Porque este bebé, este feto, no sabemos si puede nacer muerto o si puede nacer vivo y es entonces que se puede identificar y se puede ir a asentar este bebé. Entonces se entiende que estos bebés solamente son titulares de derechos, pero que no los pueden ejercer en el vientre de la madre, que sería la madre quien podría ser la titular del derecho de este bebé que todavía está en su vientre, pero este bebé en sí mismo no puede ejercitar esos derechos, pero que sí tiene una tutela jurídica. Entonces vemos que el derecho a la identidad, a que se le conozca a esta persona, que se defina su verdad personal, como les decía, esta biografía que nosotros vamos formando a través del tiempo, que no existe ningún tipo de alteración, de desconfiguraciones, de falsedades, de distorsión o desnaturalización de los atributos. Porque lo que nosotros mencionábamos es que estos atributos, como son la nacionalidad, el nombre y todos estos datos, lo que se busca es que se establezcan de forma fehaciente dentro de las partidas de nacimiento. Me dan un segundo, por favor.
Ok, bueno, vamos a seguir entonces. Y hablamos de esos atributos que son dinámicos o estáticos, pero sobre eso ya estuvimos hablando de las clases anteriores. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? El marco normativo. En este caso vemos que en el artículo 36, 2 y 3 de la Constitución, que hablamos de que todos son iguales ante la ley, pero para poder gozar de estos derechos y estas libertades es necesario identificar a las personas, poder identificarlos dentro de todo este colectivo. Y para esto en la Constitución nos dice, en el inciso segundo del artículo 36, que la persona tiene derecho a tener un nombre en la que se le puede identificar y que va a ser la ley secundaria la que va a regular esta materia. Para eso nosotros tenemos una ley ley de la persona natural, ley del nombre y la persona natural, y también tenemos este derecho recogido en la LEPINA, en el artículo 73, que nos dice que todo niño, niña y adolescente tiene derecho a la identidad y a todos aquellos elementos que la constituyen. Y nos menciona que específicamente se va a tratar de proteger el nombre, la nacionalidad y la relación paterno y materno filial para poder obtener los documentos públicos de identidad conforme a la ley. Recordemos que al final estos datos que nosotros tenemos en nuestra partida de nacimiento se ven dentro del documento único de identidad, que se supone, o al menos este documento nació con la finalidad de ser el único con el cual nosotros nos podemos identificar. Hay personas que cuando les piden un documento para poder identificarlo, presentan la licencia, presentan un pasaporte. El pasaporte también es otro documento que sí nos sirve para la identificación, pero al menos en nuestro país, como les menciono, el DUI nació con la finalidad de ser el único documento. En todo caso, ya vamos a hablar un poco más sobre eso más adelante, pero lo que nos dice la LEPINA es bastante importante porque al final estamos hablando de que los niños desde el momento en que nacen tienen este derecho a ser identificados. Y lo que se va a buscar es que especialmente establecer el nombre, la nacionalidad y la relación paterno-filial. Los demás elementos de la identidad pueden irse modificando con el tiempo, la personalidad, los gustos, las creencias que este bebé tenga, que por cierto no van a ser ninguna porque acaba de nacer, pero que al pasar el tiempo esta personalidad se va a ir formando. Pero en un principio lo más importante son estos datos que les acabo de mencionar. En este caso también nos dice que existe una prohibición respecto de el origen de la afiliación. Como ya lo habíamos hablado la clase pasada, decíamos que el origen de la afiliación de los niños no va en las partidas de nacimiento. En este caso, lo que nosotros mencionábamos es que dentro de las partidas solamente se va a colocar de quién es hijo, pero no vamos a colocar si es hijo natural, si es hijo matrimonial, si es hijo adoptivo o si nació a través de las técnicas de reproducción humana asistida. No lo vamos a colocar, porque eso lo que sucede es que causa cierta discriminación respecto del origen de estos niños, niñas o en el caso de los adolescentes en una inscripción tardía. Y también se establece la obligación por parte del Estado de poder crear programas dentro de las instituciones públicas que sean competentes para garantizar la identidad de estos niños, niñas o adolescentes. Por eso es que en muchas de las alcaldías se establecen programas en los cuales se trata de no solo programas, sino campañas en las cuales, sobre todo en las áreas rurales donde se desconoce tal vez el procedimiento para poder asentar a un niño o a una niña, o también la gente desconoce que esto no tiene porque la gente cree que es costoso o que no sabe cómo se debe hacer o que simplemente por un descuido no lo hacen. Entonces, hay varios programas que se han establecido dentro de las alcaldías para que se puedan asentar, aunque sea de forma tardía, a esos niños, niñas o adolescentes. Por eso es que es tan importante para el Estado y se hace una obligación, porque lo que se busca es establecer la identidad de todas las personas. Esto también sirve para datos demográficos, para tener censos sobre cuántos niños nacieron, cuántas niñas nacieron en tal año, en estas condiciones de pandemia, etcétera, para poder llevar como datos generales. Pero también porque esto es una forma de que el Estado le puede garantizar estos derechos y estas obligaciones también a estos niños, niñas y adolescentes que han sido asentados. Al final, todos somos titulares del derecho
derechos, perdón, porque se nos ha sido reconocida esta personalidad dentro del artículo 1 de la Constitución. También tenemos el artículo 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos de los Niños, en el cual nos dice que los niños van a ser inscritos inmediatamente después del nacimiento. Y si ustedes se fijan, es bastante curioso que hablamos aquí en El Salvador de la palabra inscrito y en la Convención sobre los Derechos de los Niños se establece como inscripto con P, porque en el derecho internacional se considera que la palabra correcta es inscripción, es decir, inscripto. Sin embargo, el uso que nosotros le hemos dado a esta palabra es inscripción. Entonces, por eso es que existe esta diferencia. Sin embargo, estamos hablando de exactamente lo mismo. Entonces nos dice que se van a inscribir inmediatamente después del nacimiento de estos niños, niñas y adolescentes, en el cual se va a establecer el nombre, la nacionalidad y también en la medida de lo posible esta relación paterno-filial de la cual nos estaba hablando la Lepina. Pero es curioso que aquí en este artículo 7 nos menciona que dentro, en la medida de lo posible, a conocer a los padres y a ser cuidado por ellos. Esto se menciona específicamente porque recuerden que la Convención sobre los Derechos de los Niños no es solo para que se pueda aplicar aquí en nuestro país, sino que es de carácter internacional. Esto se menciona porque en otros países se puede dar la adopción internacional. Al final de este cómputo, nosotros vamos a hablar sobre las adopciones y vamos a ver si en nuestro país son permitidas las adopciones internacionales, pero al menos ahorita que estamos hablando de la Convención sobre los Derechos del Niño, lo que yo les quiero mencionar acá es que lo que se busca es que si es permitido dentro de las regulaciones de cada uno de los países donde se da la adopción o donde se admite o se homologa esta adopción, a poder conocer el origen, es decir, conocer a sus padres. En este caso, puede suceder que también no es solamente a través de la adopción, sino a través de las técnicas de reproducción humana asistida, en las cuales se les permita conocer quién ha donado todo este material genético para poder hacer esta inseminación, para poder hacer este proceso in vitro, porque en la mayoría de casos siempre se permite el anonimato. Entonces, estas personas deciden si mantener este anonimato o permitir a las personas que sean inseminadas, o sea, el producto de esta inseminación, a este bebé o a este niño, niña, adolescente, o al adulto en caso de que llegue a ser en ese momento de su vida, que pueda conocer a esta persona. En un principio, como les menciono, se entiende que se va a hacer a través del anonimato, que no va a conocer a la persona que ha donado este material genético, solamente datos generales, como puede ser el color de la piel, el color de los ojos, del cabello, datos que son genéricos. Por ejemplo, también si tiene algún tipo de enfermedad que sea genética, que le pueda transmitir a este bebé con este material genético, pero nada que tenga que ver con su identidad, más allá de estos datos que yo les he mencionado. Y también hacer cuidado por estos padres que lo han reconocido, porque lo que se busca es mantener esta unión de la familia. Sin embargo, si no es posible, pues cada estado va a tener medidas que sean distintas, que ustedes las van a ver en niñez y adolescencia, como las medidas de acogimiento, las medidas sustitutivas a la institucionalización, etcétera. Pero eso ustedes ya lo van a ver en niñez y adolescencia. También se busca que los estados puedan velar por la aplicación de los derechos conforme a la legislación que tenga cada país, y también a todas estas obligaciones que tengan respecto de los instrumentos internacionales. Por eso es que nosotros integramos estos elementos internacionales dentro de lo que nosotros vemos del derecho de familia, porque es sumamente importante respecto de los derechos humanos. También tenemos el artículo 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en el cual nos dice que los estados se van a comprometer a poder respetar y preservar la identidad, incluido la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad a la ley sin que tengan ningún tipo de injerencia. En este caso, por ejemplo, nosotros vemos
que el Estado no pueda tener ningún tipo de injerencia sobre nuestra identidad, es decir, sobre nuestra personalidad, sobre nuestras creencias. Es más, nosotros tenemos garantizado el derecho a la libertad, ya sea de creencia, de culto, etcétera, pero también a que de la forma más fidedigna se puedan establecer todos estos datos para poder establecer la identidad de las personas. Es decir, que el Estado va a crear todos los mecanismos necesarios para poder garantizar que todas las personas al nacer se les pueda garantizar esa identidad. Es decir, tener un registro, tener que las alcaldías se puedan encargar de llevar todas estas partidas de nacimiento, que al cumplir 18 años se le pueda emitir, o sea, se le deba emitir un documento único de identidad, etcétera. Y todas estas obligaciones que tiene el Estado que por ley ya se le han encomendado. Pero también cuando el niño sea privado ilegalmente de alguno de estos elementos de identidad, o todos ellos, los estados partes puedan prestar asistencia y protección apropiada en miras de restablecer rápidamente su identidad. En el caso, yo se los mencioné al principio, del caso del Mozote, en el cual hubieron casos muy en específico en los cuales estas personas fueron, llegaron a sustraer de estas familias en las que ellos estaban y se les modificó la identidad al punto de que ellos en algún momento se dieron cuenta, por lo cual pedían que se pudiera conocer cuál era el verdadero origen y que el Estado debía poner en marcha todos sus mecanismos y todo su engranaje estatal para poder conocer qué fue lo que sucedió dentro de este conflicto armado y sobre todo en estos casos en específico que les estoy mencionando. También había otro caso en República Dominicana, como ya se los había mencionado en las clases pasadas, que es el caso Jean, las niñas Jean Bosico versus República Dominicana, en la cual República Dominicana no quería emitir una partida de nacimiento. Todo esto porque su legislación nacional y también la de Haití, que era el otro país que estaba involucrado en esta situación, no les permitía poder asentar a estas niñas. Y lo que decían era que ellas no podían hacerlo debido a la situación que se explicaba ahí precisamente en el caso, porque sus padres eran de República Dominicana, pero las madres eran haitianas. Y bueno, al final de este caso, para no volver a hablar de todo el caso en específico, porque ya lo habíamos mencionado, lo que se hacía es que se le obligaba a República Dominicana a poder emitir una partida de nacimiento para estas niñas, porque se decía que en caso de que no se le emitiera esta partida de nacimiento, entonces se estaría violentando un derecho humano que tenían estas niñas. Entonces, vamos a ver cuáles son estas prohibiciones y estas obligaciones que tienen los estados. En este caso, vamos a hablar de la inconstitucionalidad 55-2012, en la cual nos dice que se va a prohibir al Estado y a los particulares poder intervenir o irrespetar esta biografía que tenemos cada uno de nosotros, además de nuestros datos biológicos, pero también aquellos datos de nuestra personalidad. Y este deber de abstención, producto del carácter personalista del Estado y del derecho al libre desarrollo de la personalidad de todo ser humano, que deviene de la Constitución, como se los he mencionado en el artículo 1, implica que vamos a ser reconocidos y que no se nos va a negar un nombre, una imagen, un estado familiar o la identidad de cada una de cada una de las personas. Todo esto implica también que se nos sea suministrado, en la medida de lo posible, documentos de identificación que sirvan para la singularización de la persona. Por eso es que cuando nosotros fuimos a que nos emitieran el DUI, era necesario que pusiéramos todos los datos, por ejemplo, los nombres de nuestros padres, nuestro estado familiar, si estábamos casados, el nombre de nuestro cónyuge, nuestro nombre completo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, lugar donde se expide el DUI, datos como puede ser también el, ¿cómo se llama? Permítanme. El tipo de sangre, también hay otros datos en específico que van dentro del documento de identidad. Y también eso, como lo menciona el artículo 36 de la Constitución, nos dice que el derecho a la identidad tiene relación indisoluble con la identificación.
por lo cual una de las obligaciones de los estados es crear, según el artículo 36, la legislación secundaria que sea pertinente. Pero además de esto, es necesario crear instituciones que van a velar por la correcta identificación de las personas. Tenemos los DUI centros, tenemos el Registro Nacional de la Persona Natural, también las alcaldías tienen algún tipo de importancia dentro de la identificación de las personas, entre otras instituciones que también hacen esta labor. Por ejemplo, la difusión también de la importancia que tiene la identificación también lo hace ISDEMO. Hay ciertas campañas que han hecho para la identificación de las personas. También hay otras instituciones que además de hacer censos, también tratan de motivar a las personas para que puedan realizar esta identificación de los niños, niñas y adolescentes que todavía no han sido asentados. Y también hay prohibiciones para los estados al momento de negar los documentos a los salvadoreños. Tenemos el caso, por ejemplo, de personas que se han ido a Estados Unidos y que tienen todos sus documentos allá, pero que de pronto se fueron antes de cumplir, por ejemplo, los 18 años y quieren sacar su documento de identidad acá porque quieren hacer algún traspaso, algún documento en específico, algún proceso en específico, por lo cual es necesario sacar su documento de identidad. El hecho de que no estén aquí en nuestro país no significa que no se le va a emitir un documento de identificación. Y esto supone una correlativa obligación de los estados para poder proveer estos documentos. También ello se traduce a un deber de prestación a cargo del Estado de suministrar a los ciudadanos documentos que comprueben su identidad. En este caso, el documento único de identidad, pero también, por ejemplo, en el caso del pasaporte, en el caso de otros documentos que tienen una finalidad distinta, como puede ser una licencia, que también tiene datos importantes, pero que esos no, la finalidad principal no es la identificación de la persona. Sin embargo, pueden tener esta utilidad también. Entonces, vamos a avanzar un poco respecto de este derecho internacional, o sea, el derecho a la identidad o viéndolo desde una perspectiva de derecho internacional. Tenemos, por ejemplo, el caso de derechos humanos, como puede ser el caso Contreras y otros versus El Salvador. También tenemos antecedentes como el caso Hellman versus Uruguay, en el cual en el primer caso, que era de las hermanitas Contreras, se entraña una importancia especial durante la niñez, pues es esencial que para el desarrollo de la persona, lo cierto es que el derecho a la identidad no es un derecho exclusivo de los niños y niñas, pues se encuentra en constante construcción y el interés de las personas a conservar su identidad y preservarla no disminuye en el paso de los años. Por eso es que hablábamos de que la identidad se construye dentro de la biografía de la persona, desde el momento en que nace hasta el momento en que fallece. Hay datos, como les decía, que son inamovibles, que estos datos desde el momento en que nacen no van a ser modificados hasta el momento en que la persona fallezca. Pero hay otros datos como son la personalidad, el conocer quiénes son sus padres, en el caso de no saberlo, y algunas modificaciones que se puedan llegar a dar dentro de los datos que se consignan en la partida de nacimiento, pero también en la personalidad de cada uno de los individuos. Esto no significa que nosotros vayamos a desconocer la importancia que tiene el derecho a la identidad cuando ya seamos adultos. Y eso es lo que nos está diciendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora bien, en esta opinión consultiva, que es la 24/2017, en esta se habla sobre todo la importancia que tiene es sobre la identidad de género, sobre la comunidad LGBT, las personas transgénero, la importancia que tiene el respeto a la individualidad y a la forma en que nosotros nos vamos a identificar también es importante. Antes de hablar un poco más sobre esta opinión consultiva 24/2017, yo les mencionaba al principio de que en la clase que yo estaba dando ayer de esta misma materia, se mencionaba la importancia que tenía la identificación dentro de los procesos penales, en el cual yo les planteaba el caso y vamos a ver qué opinan ustedes, cuál es la postura que ustedes van a tomar respecto de esto. Imagínense el caso que dentro de un proceso penal se le requiera a una persona y se tiene ahí la copia del documento de identidad y tiene un nombre de hombre y una fotografía de hombre y de repente se le llame a esa persona
a un proceso, a una audiencia, y se presente esta persona, pero ya tiene rasgos femeninos, se maquilla, se viste como mujer, tiene el cabello largo y pide que se le identifique con un nombre de mujer. Esta persona asegura que es la persona del documento de identidad, presenta su partida de nacimiento si quiere, o hace todo lo posible para que se pueda tener la certeza de que es la persona que se establece dentro del documento de identidad, pero pide que por respeto a su personalidad, a sus preferencias, se le identifique con un nombre de mujer en el proceso y se le respete la imagen con la que se presenta el proceso, que en este caso, como les mencionaba, se trataba sobre una persona que estaba vestida, un hombre que estaba vestido de mujer. En este caso, si ustedes fueran los jueces, ¿qué harían? ¿Identificarían a esta persona dentro del proceso como con el nombre que esta persona le está solicitando o se mantendrían con los datos que establece el documento de identidad? ¿Qué opinan ustedes? Vamos a ver si hay alguien que quiere participar o si no, pues yo les puedo ir preguntando. Licenciada, Sí, digan. he visto algunas sentencias donde, digamos, mencionan a una persona y ponen el nombre de esta persona, pero continuamente le ponen conocido por. Entonces no sé si eso se podría aplicar a la hora de un juicio como llamar a la persona por la manera en que es conocida. Me surgió esa duda. Ok, perfecto, Génesis. Antes de poder solventar su duda, porque eso nos abre la puerta a otro pequeño tema ahí que me gustaría poder aclararles en este momento, pero vi que el compañero levantó la mano, así que lo vamos a escuchar a él y después ya le voy a responder a esa pregunta que usted me hace. Sí, No sé si va a licenciada, opinar. Dígame. yo pienso que el juez debe llamarle por el nombre que tiene en su identificación, en su DUI. Am, mm, Eso no debe causar ninguna confusión que el hecho que él se viste como se quiera vestir. Esa es mi opinión. Ok, perfecto. No sé si alguien más quiere opinar, quiere emitir alguna opinión antes de que podamos responder a la pregunta que nos hizo Génesis y también a la opinión que nos dio el compañero. Ok, bueno. Primero le voy a responder ahí a Génesis con la pregunta que tenía, que ella nos menciona que ha visto que en algunas ocasiones hay documentos en los que se coloca el nombre de la persona y luego tenemos un conocido por y luego está el nombre, que puede ser, que obviamente es distinto al primero. ¿Qué sucede? En este caso quiero que no haya confusiones. No es que se trate de que yo tengo mi nombre, yo me llamo Giselle de Rosario Quintanilla Martínez y yo quiero que me conozcan por otro nombre, un nombre X, María Pérez. No se trata de eso. No es que yo quiera que me llamen así. Este tipo de situaciones son diligencias de identidad en las cuales se coloca el conocido por y les voy a poner el ejemplo para que se vaya entendiendo. Imagínense el caso, yo ahorita tengo un nombre de soltera porque yo no estoy casada, pero de pronto yo compro una propiedad y pasan los años y yo me llego a casar con alguien. Entonces modifica mis apellidos y me colocan D y me ponen un apellido X. Entonces ahora mi documento de identidad tiene Giselle de Rosario Quintanilla Martínez D y un apellido que no es obviamente mi apellido de soltera. Entonces de pronto yo quiero vender esta propiedad, pero obviamente ya no corresponden mis apellidos de soltera con mis apellidos de casada. Entonces se puede hacer una identidad, que es un juicio de identidad que puede ser notarial o puede ser judicial, en el cual se puede pedir que dentro de mi documento de identidad me puedan identificar con mi nombre de soltera, pero también con mi nombre de casada. ¿Por qué? Para no generar ningún tipo de confusión y que puedan creer que una persona aparece con un nombre y que mis apellidos, que ahora que tengo mis apellidos de casada, sea otra persona, para que no haya confusión.
Entonces, a partir de ese momento, si ustedes se fijan, si tienen ahí el DUI a la mano, se van a dar cuenta que está su nombre completo, nombres y apellidos, y abajo dice conocido por, y el espacio está en blanco en la mayoría de los casos, porque ahí mismo se va a establecer para que no exista confusión. Pueden darse otros casos también por otros motivos que se puede establecer un conocido por. De eso también son otros de los procesos que nosotros vamos a estar viendo, pero en este caso no aplica de que yo vaya, por ejemplo, yo venga a la clase y yo les diga, mire, mi nombre es este, pero yo quiero que me llamen de esta manera y es otro nombre completamente distinto. Eso es algo antojadizo, eso es porque yo quiero. Pero en este caso de los conocidos por es a través de un juicio de identidad que esta persona, para efectos legales, y aquí es donde está la clave, para efectos legales es necesario identificarla también por este otro nombre para que no exista confusión, pero que a la vez esta es una sola persona. Eso es lo que le estamos tratando de decir, que esta misma persona tiene esta identidad y puede ser conocida por este otro nombre por esa modificación que existió. Pero espero que quede claro, como les digo, en todo caso, no se preocupen si no comprenden alguno de estos datos, porque más adelante vamos a ver todos estos procesos, adecuación de nombre, también las rectificaciones de cualquiera de las partidas, vamos a ver también los juicios de identidad que se pueden hacer vía notarial o vía judicial, etcétera. Ahora bien, con lo que mencionaba también el compañero, nos decía de que en este caso, normalmente lo que se hace es que se puede identificar a través del documento de identidad para efectos procesales. Y miren, en principio nosotros podemos entender que, claro, la persona puede pedir que la llamen como la quieran llamar dentro del proceso, pero recuerden que estas sentencias tienen efectos legales, las cuales se deben consignar datos fehacientes que puedan identificar de una forma segura, o sea, de una forma certera a esta persona. Entonces, ¿qué pasa? En un principio nosotros decimos, bueno, la identificamos con el documento de identidad, pero ya hay sentencias en las cuales se establece a esta persona que se le pueda identificar dentro del proceso, o sea, en la audiencia, en los documentos que conste, por ejemplo, lo que sucedió en audiencia, en la sentencia más bien, que se coloquen los datos del documento de identidad. Sin embargo, el trato que se tiene dentro de la audiencia sí se le respeta. Por ejemplo, hay un caso aquí en la universidad en el cual una persona, no voy a decir en qué año, no voy a decir el nombre, nada de eso, que ha pedido que se le llame por un nombre que es diferente al de su sexo biológico, el cual esta persona le solicita a los docentes que por favor al principio del ciclo le llamen por su nombre que esta persona ha elegido, con el cual se siente identificado, pero que por favor al momento de pasar la asistencia solamente lo llame por sus apellidos. Porque obviamente esta persona en sus datos que tiene en su DUI, en su partida de nacimiento, los documentos que he dejado aquí en la universidad, consta que su nombre es uno, pero él pide que se le identifique como un nombre de mujer. Entonces, los docentes de aquí de la universidad han decidido que está bien, que le respetan esa decisión que ha tomado, pero para efectos de subir notas, de toda esta documentación que se hace con el nombre de hombre que tiene este estudiante. Entonces, lo mismo sucede en las audiencias. El trato que se le puede dar dentro de la sala de audiencia, se le respeta que se le pueda tratar como una mujer, en caso de que sea así, pero para efectos de documentación se hace con su documento de identidad. Ayer, como les decía, estaba dando esta clase y me mencionaba alguien que había visto una sentencia en la cual se establecía en la misma sentencia que se le colocaba el nombre de hombre y que se le explicaba que esta persona había solicitado que dentro de la audiencia se le tratara con este otro nombre y se colocaba ahí para el efecto de los interrogatorios, por ejemplo, en los casos en que se hacía referencia a esta persona dentro del proceso, se iba a colocar ese nombre de mujer. Claro, esto va a depender mucho del criterio del juez que conozca de la causa. Por ejemplo, ustedes se lo pueden preguntar al IPAS, que es el que más litiga en la parte de derecho penal, en el cual le pueden preguntar que hay muchos casos en los que hay jueces que no permiten ni siquiera entrar a una persona que en el DUI aparece como un hombre, pero que decide ir vestido de una manera en específico, no los dejan ni siquiera entrar a las audiencias. Pero esto ya va a depender mucho del criterio del juez.
Pero bueno, esto es solamente para que veamos un ejercicio de lo que puede llegar a suceder en la realidad, porque estos casos sí pasan, aunque ustedes crean que son bastante o muy poco comunes, vamos a decirlo, pero sí pueden llegar a darse. Y bueno, ahora sí vamos a hablar un poco sobre la opinión consultiva 24/2017, en el cual se habla, como les decía, de una forma eminentemente de identificación o de identidad de género, pero también hace un pequeño abordaje sobre la importancia del derecho a la identidad. Y nos dice que un aspecto central del reconocimiento de la dignidad de la persona lo constituye la posibilidad de todo ser humano de poder autodeterminarse, de escoger libremente todas aquellas opciones o circunstancias que puedan dar sentido a su existencia conforme a sus propias opciones y convicciones. En este caso se respeta que las personas puedan elegir libremente cómo quieran verse, cómo quieran ser tratados. Esto ya es también parte de la manifestación de género, como ya lo habíamos hablado. Sin embargo, este marco, este respeto, ¿me escuchan? No sé si me pueden confirmar si me escuchan, por favor. Se cortó un Sí, momento, pero ahorita licenciada. sí. Bien. Ok, perfecto, muchas gracias. Creo que sí, se me había apagado el micrófono. Bueno, les decía entonces que en este marco que estamos hablando del derecho a la identidad tiene un papel importante para la autonomía de la persona, pero también para el respeto de los derechos de los demás. Porque teniendo esta titularidad de derechos, nosotros nos podemos identificar y esto ya si lo aplicamos directamente al derecho en la parte procesal, nosotros vemos que en todas las demandas, contestaciones de demandas, denuncias que nosotros hacemos, avisos de denuncia, por ejemplo, en las sentencias, vemos que se identifica de una manera muy específica a cada una de las partes. ¿Por qué? La mayoría de sentencias, ya pueden ser de primera instancia, de cámara, de sala, etcétera, tienen un efecto interpartes, es decir, entre las partes que han intervenido dentro del proceso. Pero solo las sentencias de la Sala de lo Constitucional tienen un efecto erga omnes, es decir, para toda la colectividad, para todas las demás personas. Ahora bien, en estas sentencias que son interpartes, nosotros debemos identificar a cada una de las partes de manera certera para saber entonces quién va a estar obligado a hacer qué o quién le va a dar alimentos a quién, por ejemplo, quién se obliga a pagar cuánto dinero a quién para poder identificar exactamente cada una de las partes. Por eso el derecho a la identidad es tan importante dentro de esta área del derecho y sobre todo en la parte procesal. Por ejemplo, si usted no consigna bien estos datos, es posible que a usted le prevengan en una demanda. Si usted no coloca el nombre completo, si no coloca, por ejemplo, el documento de identidad, si usted no coloca el domicilio de la persona, obviamente le van a prevenir. Es más, hasta se lo pueden declarar inadmisible de una vez o improponible. Pero, en todo caso, por esto es que es tan importante el derecho a la identidad. Ahora quiero que podamos avanzar un poco más, porque ya nos queda poco tiempo, para que podamos hablar de la jurisprudencia respecto de algunos casos que se han conocido acá en nuestro país sobre el derecho a la identidad, pero en la parte del nombre. Creo que aquí teníamos, sí, tenemos dos casos, que son un exequatur o un pariatis, que es el 33 de 2013, que creo que a estas alturas ustedes ya deben saber que es un exequatur o que es un auto de pariatis. En todo caso, lo que se trata es de homologar alguna sentencia de otro país para que acá en nuestro país también tenga efectos jurídicos. Eso es básicamente de lo que se trata un exequatur o un auto de pariatis. En este caso teníamos a esta persona que se llamaba Luis Alberto MM y quería cambiar su nombre a Amanda Alicia MM, que son sus apellidos porque esta persona se fue para Estados Unidos, se hizo un cambio, una reasignación de sexo y había cambiado todos sus documentos allá y también quería que aquí en nuestro país se le homologara esta sentencia y se le reconociera como mujer. En este caso, ¿cómo se fundamentó esta sentencia? Bueno, se dijo que la ley nacional de la ley de la persona natural, no, ley del nombre de la persona natural,
ya establecía cuáles son exactamente los requisitos para poder establecer o para poder determinar el nombre o la identidad de una persona. En este caso se hablaba de que ahí en esta ley, en la ley del nombre de la persona natural, se establece que se puede cambiar el nombre cuando es equívoco respecto del sexo. Sin embargo, a esta persona se le estableció que no se le iba a dar lugar a esta homologación, a este auto de pariatis, porque esta persona, este nombre se le había asignado de forma correcta al nacer. Pero el problema era que al hacer esta reasignación ya era equívoco, pero esto ya era algo que según ellos era antojadizo, por lo cual no se le podía dar la posibilidad de que se pudiera dar este cambio de nombre. Entonces, ¿cuáles son las críticas que tiene esta sentencia? Que no se aplica la normativa interna. O sea, en este caso nosotros estamos aplicando aquello que la normativa interna, pero lo dicen en un sentido en el cual no se, o sea, se pone de forma taxativa lo que dice la ley del nombre de la persona natural. También que se deja de lado el desarrollo de la identidad desde la perspectiva de los derechos humanos y que a pesar, porque este caso fue en el 2013, no teníamos la opinión consultiva 24-2017, pero ya habían precedentes importantes como el caso Hellman versus Uruguay, el caso Fornerón e hija versus Argentina, el caso Rochac Hernández versus y otro versus El Salvador, y el caso Contreras y otro versus El Salvador. Todos esos casos, me imagino que ustedes sí ya vieron derechos humanos, aunque creo que es una de las últimas materias. Si no lo han visto, lo van a ver allá y si no, pues ya saben de qué les estoy hablando. Pero también tenemos otro caso que es el Exocotur o Pariatis 40P 2013, que en este caso se conoció aquí en el juzgado de San Miguel, que es el juzgado segundo de familia de San Miguel, en el cual a este juez se le pedía la ejecución de esta sentencia internacional, que era en Estados Unidos, que se había emitido esta sentencia en Virginia, en el cual este señor de nombre Nixon quería cambiarse su nombre a Sisi. En este caso se fundamentó la sentencia en la cual se decía que era incompatible con el ordenamiento jurídico interno y que por ello no era procedente autorizar la homologación del título habilitante para la posterior ejecución e inscripción del registro público respectivo. Para esto fue lo que decía este auto de Pariatis. Sin embargo, cuando se conoció la ejecución de esta sentencia en el juzgado segundo de familia, se dio al lugar. Y creo que por acá tengo sí, aquí está el fallo. Declararse al lugar, conceder el permiso de ejecutar la sentencia por el abogado, y ahí menciona el nombre, como apoderado del señor Nixon, y de conformidad a lo establecido en el numeral 3 de esta resolución, que se pudiera emitir una partida de nacimiento al peticionario donde se debe marginar el cambio de nombre y que no sea cancelada esta partida de nacimiento. Es decir, se va a respetar la identidad que anteriormente tenía y se va a colocar como una marginación dentro de la partida de nacimiento. ¿Cuál es la importancia que esto tiene? Pues bueno, se hizo un abordaje dentro de esta sentencia, si ustedes la pueden buscar, que es la 40P 2013, en la cual se menciona estas dos dimensiones y se explica estas dos dimensiones que son la estática y la dinámica, y se menciona que el sexo, al ser un dato biológico que se establece al nacer, puede ser modificado y que dentro de la biografía de la persona también se puede hacer una modificación y que hay que respetar esta autonomía de la voluntad que tenemos para poder ser identificados como nosotros nos sentimos. Esta idea de la identidad de género, de poder respetar estas manifestaciones que nosotros tenemos o que estamos exteriorizando. Entonces, es por eso que, de hecho, este juez del Juzgado Segundo de Familia, él nos dio clase en la maestría y él decía que al sol de hoy, él sigue siendo señalado por varias instituciones, por varios juzgados, por esta sentencia, porque consideraban que esta sentencia era demasiado permisiva para la finalidad que tenía la ley la ley del nombre y la persona natural. Entonces, él mencionaba de que esta sentencia lo que él trataba era de hacer prevalecer los derechos humanos por encima de lo que la ley podría establecer, o más bien, no por encima, sino dentro del marco de los derechos humanos, a pesar de que la ley fuera un poco más restrictiva. Entonces, en este caso nosotros vemos que también la identidad dentro de los derechos humanos es mucho más amplia de lo que nosotros tenemos acá en nuestro país. Como les decía, esto nos va a servir a nosotros de manera muy amplia para cuando nosotros estemos viendo estos procesos de los cuales y las diligencias de las cuales yo les estoy hablando.
de la rectificación de partida de nacimiento, de defunción, de matrimonio, las adecuaciones de nombre, los conocidos por, los juicios de identidad y todos esos procesos que más adelante vamos a estar viendo. Entonces, de esta manera nosotros vemos, y quiero avanzar porque ya nos quedan solo como 10 minutos, sobre la importancia que tiene el registro de la persona natural. En este caso, el Registro Nacional de la Persona Natural entró en vigencia en el año de 1995 y tiene como finalidad velar por la debida identificación de los salvadoreños por medio de su documento único de identidad. Como vemos, la importancia que tiene es esta, poder velar por este registro. Ya vamos a ver cuáles son las funciones, pero ¿cuál es la competencia? Bueno, va a tener competencia en todo el registro nacional en materia de registro civil, como se conocía antes, no como registro del estado familiar, e identificación ciudadana. Para esto también va a tener que administrar el sistema del registro nacional, es decir, tener un sistema en el cual se puedan establecer todos estos datos como las huellas digitales, los datos que se establecen en el DUI, etc. Y también, ok, creo que ya lo van a poder ver en pantalla. Vamos a ver cuáles son los servicios que puede ofrecer esta Oficina Central del Registro Nacional de la Persona Natural. Todo esto con la finalidad de que ustedes como futuros abogados conozcan dónde es que se van a emitir estos documentos o dónde es que ustedes pueden tener o pueden solicitar estos documentos. Ustedes saben que obviamente el DUI se lo van a dar ahí en el Registro Nacional de la Persona Natural. Hoy ya tenemos esta institución que se llama DUI Centro. También tenemos las búsquedas de partidas de nacimiento y de defunción, la de matrimonio también, y las constancias de inexistencia. ¿Qué sucede acá? Recuerdan que nosotros hablamos del proceso de establecimiento subsidiario de nacimiento, es decir, estas personas que no tenían una partida de nacimiento, que por descuido, por destrucción, que posiblemente se dé el caso de que en la alcaldía se incendió o que para el tiempo de la guerra también se destruyeron para, por ejemplo, un fenómeno natural también se inundó la alcaldía y ya quedaron destruidas las partidas de nacimiento. El caso es que esta persona no tiene partida de nacimiento. Entonces, es necesario llevarle un proceso de establecimiento subsidiario de nacimiento y para esto es necesario, por ejemplo, asegurar que esta persona no tiene una partida de nacimiento. Entonces, usted va al DUI Centro, por ejemplo, al Registro Nacional de la Persona Natural y les pide una constancia de inexistencia en el registro de nacimiento. Es decir, ellos les van a emitir un documento, una constancia en la cual se hace saber que se ha buscado dentro de todos los libros y el registro que ellos tienen y que esa persona no existe, que esta persona no hay ningún registro de esa persona para poder establecer el nacimiento y poder emitirle una partida de nacimiento. También los procesos subsidiarios, como ya se los acabo de mencionar, las asesorías jurídicas, la entrega o recepción de las solicitudes de servicio de DUI a domicilio, en el caso de que sean personas que no se pueden trasladar a algún lugar para poder entregarle el DUI, y también la búsqueda de información solicitada por el Ministerio Público. Todos estos son servicios que nos pueden emitir la Oficina del Registro Nacional de la Persona Natural. Entonces, todo esto para que ustedes tengan conocimiento. Y bueno, creo que ya con esto ya agotamos el tema de este día, pero no sé si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, que podamos aprovechar este momento para poder solucionar. Como les menciono, hay algunos de los procesos de los cuales estuvimos hablando ahora que los vamos a hablar en las próximas clases. Si no hay más dudas o preguntas, nos vamos a quedar hasta acá. A las personas que me colocaron su nombre en la asistencia, yo lo puedo agregar en este momento, lo puedo agregar ahí a la asistencia. Y bueno, nos vamos a quedar hasta acá entonces. Espero que pasen feliz tarde, buen provecho, cuídense mucho y nos escuchamos la próxima semana. Gracias, licenciada. Ok, feliz día, cuídense.